Un gusto volvernos a encontrar nuevamente a través de este medio y como siempre deseándoles que Dios les esté bendiciendo de una manera asombrosa, porque así es Él con sus hijos. Dice que vamos a ver cosas que ningún ojo vio y vamos a escuchar cosas que ningún oído oyó. Y estamos intercediendo los unos por los otros y por esta maravillosa ciudad y por esta maravillosa tierra donde Dios nos ha puesto. Y sé que el Señor está haciendo cosas maravillosas con nuestras vidas. Creemos que Dios es el Dios que sana y creemos que Él está peleando con nosotros esta batalla, porque solos no podemos. Lo que podemos hacer es obedecer, y después de la obediencia vendrá la bendición, quedarnos en casa, cuidarnos, orar unos por otros, ayudar al que podamos, dar una palabra de aliento, bendecir con un alimento para que nadie le falte, estar ahí atento a la necesidad del prójimo, y Dios está con nosotros y lo seguirá estando. Que Dios les bendiga. Bueno, nos encontramos otra vez y en el video anterior estuvimos hablando sobre la necesidad de establecer algunas normas, recuerdan, algunos preceptos o premisas que se admiten como ciertas, y dijimos que eran muy importantes conocerlas antes de comenzar un estudio serio de la Biblia. Y enumeramos 8 postulados, ¿recuerdan? Fundamentales. Bueno, yo espero, confío y creo que sí, porque los conozco y sé que son responsables y que han repasado esos postulados. Y bueno, y que tengas hoy a mano, como siempre te digo, un cuadernito y una lapicera, porque si no te vas a olvidar de todo lo que hablamos. Bueno, ahora lo bueno es que estos videitos quedan en YouTube, donde vos te tenés que suscribir y los podés volver a ver y podés detenerlo, retrasarlos, adelantarlo y poder copiar lo que no copiaste. Hoy vamos a compartir acerca de cómo llegó la Biblia a nosotros. El Evangelio de Mateo, en su capítulo 5, verso 2, dice que Jesús, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Así fue la transmisión de las Escrituras durante los 2 o 3 años primeros que Jesús estuvo entre nosotros. Pero, ¿cómo llegaron las palabras que Jesús pronunció hasta nosotros hoy? Los relatos de los evangelios contienen más de 50 referencias al Antiguo Testamento. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible eso? ¿Acaso Jesús y sus discípulos andaban con el Antiguo Testamento en una versión bolsillo? Bueno, quizás esto no esté tan alejado de la realidad. Después que los judíos fueron exiliados de Babilonia, Esdras se encargó de recolectar los escritos que hoy constituyen parte del Antiguo Testamento en la Biblia cristiana. Aún ya en el tiempo de Esdras, habían recopilado algunos escritos hebreos que circulaban por Israel y que eran llamados el libro de la ley. Con el tiempo, a estos 5 libros de Moisés se los denominó la Torá. Y así fueron agregándose a la lista los libros históricos, como por ejemplo el libro de Josué, los libros proféticos, como el libro de Jeremías, y los escritos poéticos, como los Salmos. Luego, cuando el pueblo judío se establece en comunidades, surge la necesidad natural de toda sociedad, y que es de una comunicación mucho más amplia. Bajo estas circunstancias comienza a surgir los escribas, figuras muy importantes en ese tiempo, quienes desarrollaron una función primordial al hacer que el Antiguo Testamento llegara hasta nosotros. Por supuesto que en esa época todo se hacía a mano. Recordemos que la imprenta llegó muchos siglos más tarde. La tarea del escriba era una tarea muy, pero muy exigida. Tenían regulaciones estrictas que los escribientes debían cumplir a rajatabla, como dice el dicho. Sí o sí debían cumplir con estas reglas. Esto nos da seguridad del celo con que se cuidaron los escritos sagrados, tanto en su esencia como en la transmisión del mensaje de Dios. Hoy les voy a compartir algunas de esas reglas, algunas pocas porque eran muchas, pero las más importantes se las voy a compartir. Una de las reglas que les voy a compartir tiene que ver con leyes sanitarias que tenían los judíos como pueblo. Ustedes pueden
leer el libro de Levítico, en especial el capítulo 19. Bueno, en el capítulo 26 van a encontrar las bendiciones a la obediencia de esas reglas que tenían el pueblo judío. Esas reglas sanitarias que tenía el pueblo judío los libró de tantas pandemias en ese tiempo. Muy parecido a lo que estamos viviendo, tan actual y tan seguras como las que estamos viviendo hoy. Cuarentena, aislamiento social, distanciamiento social, cuidado de los enfermos. Busquen en su libro de Levítico y van a descubrir muchas cosas que vivió los judíos en ese tiempo y cuánto se parece a lo que hoy estamos viviendo, mis queridos hermanos. Bueno, pero es una acotación al margen. Te estaba diciendo que vamos a compartir algunas reglas que los escribientes tenían que cumplir. Eran realmente exigencias y obligatorias. Deberían limpiar la pluma con la que escribían y lavar sus cuerpos completamente antes de realizar esta tarea. ¿Por qué? Porque eran libros sagrados, pero además para cuidarse también ellos. Esto se repetía cada vez que realizaban la copia del texto sagrado. Otra de las reglas que tenían que cumplir era que las palabras y las letras se debían corresponder una a otra con el documento original. De no ser así, esa copia se rechazaba y había que volverla a hacer. También era de carácter obligatorio una revisión cada 30 días. Y si las páginas tenían que ser corregidas, directamente la orden era copiar nuevamente el documento completo. La verdad que era muy exigente este trabajo. Imagínate hacerlo a mano. Otra de las normas era que los documentos debían ser resguardados en lugares sagrados únicamente. En realidad, quien hacía este trabajo debía tener un gran corazón y un gran compromiso para hacerlo. Siglos más tarde, Alejandro Magno trajo a la tierra conocida el lenguaje y la cultura griega. Y muchos judíos empezaron a hablar en griego. El lenguaje, la cultura los fue influenciando y fue haciendo que perdieran la costumbre de hablar en hebreo y muchos aún tristemente olvidaron su lengua. Por eso, en el año 300 a.C. hubo una gran epopeya. Hubo una gran convocatoria para traducir los escritos hebreos a un lenguaje griego común que fuera de fácil entendimiento, para que todos pudieran realmente entender. Así que dice la tradición que fueron elegidos 6 ancianos de cada una de las 12 tribus de Israel para estar al frente de esta tremenda tarea. De aquí el nombre de Septuaginta, palabra que significa en latín 60, representando así a los ancianos que habían trabajado en la traducción. En realidad habían trabajado 62, pero el nombre se toma de 60 menos un par, ¿verdad? Y así estos ancianos ilustres del pueblo judío tradujeron el Pentateuco, que así se llama, Pentateuco, significa 5, los 5 primeros libros de Moisés que forman parte hoy del Antiguo Testamento. Y esos son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Curiosamente, estos 62 ancianos hicieron la traducción en 62 días. Y esta coincidencia fue vista por quienes habían hecho la convocatoria como un respaldo divino ante ese esfuerzo humano. Desde entonces y hasta cerca de 100 años antes de Cristo, los libros de los profetas y los escritos fueron gradualmente agregados a la Septuaginta. Seguramente esta fue la Biblia que Jesús y los escritores del Nuevo Testamento usaron. Esto respondió a la pregunta con lo que iniciamos el encuentro de hoy. ¿Acaso Jesús andaba con una versión de bolsillo del Nuevo Testamento? Bueno, el próximo encuentro vamos a hablar de la tradición oral y escrita. Realmente esto es atrapante. Durante los primeros 20 o 30 años después que Jesús estuvo en la tierra.
Pero antes de saludarte y de terminar hoy, quiero darte una tarea, ya que en este tiempo que estamos resguardados más tiempos en casa, podemos hacerlo. Yo quiero que busques en tu Biblia, o en una Biblia de estudio, o en algún apoyo que tengas para estudiar la palabra de Dios, lo que tengas en casa, y si no, viste que ahora con este tema de las redes podemos googlear y encontrar, por supuesto, cosas serias que puedas buscar para estudiar acerca de los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Y qué te voy a pedir que busques? Mira, quiero que anotes de los 5 primeros libros de la Biblia, o sea, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, lo siguiente. En primer lugar, vas a buscar la fecha probable en que se escribió. En segundo lugar, vas a buscar algo acerca del autor, vas a escribir algo acerca del autor, poquito, que pongas quién es el autor y alguna característica del autor. En tercer lugar, vas a buscar el tema central de ese libro, el tema central de cada uno de estos 5 libros. En cuarto lugar, vas a escribir a quiénes estaba dirigido. Y en quinto lugar, te voy a motivar a algo que es muy interesante. Y te voy a motivar a que busques en esos libros alguna referencia que tenga que ver con la persona de Jesucristo. Recordá que en los primeros fundamentos que hablamos de que la Biblia es una revelación progresiva. Así que desde el principio hasta el final hay una revelación acerca de Jesucristo. Y qué bueno que podamos juntos irla descubriendo mientras vamos estudiando los libros de la Biblia. Así que bueno, te motivo esta semana a tomarte ese tiempo y poder hacer este estudio. Bueno, el jueves que viene, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar. Y como siempre te digo, es mi oración que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te proteja a vos y a toda tu familia, y que juntos en este tiempo, aunque no estemos en el templo, sigamos siendo iglesia, esa iglesia que este mundo necesita, esa iglesia que está para dar una palabra, para decirle a la gente que la única solución es Jesucristo, que el único Salvador es Jesucristo y que Dios es nuestro sanador y que para Dios no hay nada imposible, que puedas aún por WhatsApp, por teléfono, por las redes, orar con tu amigo, con tu compañero de trabajo al que no ves, con tu vecino y bendecirle en el nombre de Jesús y darle esperanza de que esto pronto pasará. Que Dios te bendiga. Te amo y espero que pronto nos volvamos a ver.